Lo que les voy a presentar en realidad ya es, finalmente se pudo publicar el libro el año pasado, entonces ya no es una investigación que esté en curso ni nada, ya es una investigación terminada como tal. Y la idea de mi presentación en realidad es como presentar más que nada la metodología de trabajo, que es una metodología que llevo trabajando ya desde hace, pues no sé, como 10 años quizá, o más. Ahí la ven, ¿no? Más o menos. ¿Sí la ven? Perfecto. Entonces, este es el libro. Y les quiero presentar la portada y tal, porque la verdad es que la portada fue un lujo. De hecho, el libro poderlo publicar con Bajo Tierra, que es este colectivo de chicas, de mujeres que hacen un trabajo formidable de edición, se los recomiendo ampliamente, la verdad hacen un trabajo excelente. Y entonces un poco platicarles de la portada, porque cuando me presentó la portada esta diseñadora que también es bastante buena, que se llama Nandaye García, yo le dije así, vi la portada y dije, híjole, no sé si es lo que representa como tal la investigación de pues, casi 6 años de trabajar con la sociedad civil y hacer incidencia en política pública. Y entonces estuve pensando la portada, porque normalmente las portadas de mis libros me gustan que sean como mucho más conceptuales, minimalistas y tal. Y entonces cuando me presentó la portada dije, híjole, no sé. Y la estuve pensando y pensando en función del título y de lo que ella había entendido por el título, y después me di cuenta que había sido un error de ella, porque pensaba que era el texto que iba a hablar sobre los refugiados. Y entonces hizo la portada en función de eso, y después de como varios días de estarla pensando, le dije, no, está bien, porque al final de cuentas el cierre o la conclusión del libro justamente es esta apuesta, pues digamos, positiva de lo que significa la migración, el tránsito migratorio por México y tal. Entonces al final decidí que sí, que me gustaba la portada y que me quedaría con esa portada, que representa como mucho de lo que creo que desde la academia, la sociedad civil, pues queremos que sea este México, o sea, este México hospitalario, este México donde puede transitar las personas migrantes o las personas solicitantes de refugio y tal. Entonces, al final estuve bastante convencida de que esa era la apuesta de este libro, sentar como las bases teóricas, conceptuales de muchos años de estar trabajando las fronteras. ¿Y por qué titulo el libro Migración Cero y no Fronteras, o como lo había hecho en mis pasados libros? Justamente porque la crítica que hago después de haber estado 6 años trabajando con la sociedad civil y el gobierno y haciendo incidencia en política pública no existe una política fronteriza. Lo que existe es una política de migración que atraviesa incluso las fronteras. Entonces toda la discusión del libro se va dando sobre esto. Y la siguiente... empiezo como la discusión teórica, cuando llega evidentemente, o ya la discusión teórica de este libro, cuando llega evidentemente López Obrador al gobierno y empieza a hacer como todos, y Marcelo Ebrard empieza a hacer como todos los trabajos de pues diplomacia, relaciones internacionales, acuerdos, y entre esos acuerdos está el Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica. Y ese plan finalmente me da la oportunidad de pensar una categoría más, que en este caso, de las 10 categorías que ya tengo elaboradas, previstas, trabajadas en el modelo epistemológico de la frontera, que es el que desarrollé en 2013-2014, cuando empecé a hacer incidencia en política pública. Entonces, esta frontera, que la llamo frontera interregional, da cuenta de cómo el gobierno de Marcelo Ebrard propone este plan de desarrollo integral con estos países principalmente, e internaliza la frontera del sur de México. Es decir, en vez de estar la frontera México-Guatemala, como lo habíamos visto, o México-Belice, como lo habíamos visto durante el sexenio de Peña Nieto,
que después del programa Frontera Sur habían externalizado la frontera de Estados Unidos hacia el sur de México, lo que hace desde mi perspectiva el gobierno de Marcelo Ebrard es internalizar la frontera, es decir, recorrer el filtro migratorio o recorrer el control migratorio con una frontera no territorial, pero sí geopolítica, que es visible, probable, gracias a la firma de este plan avalado por la CEPAL. Entonces este es como el trazo gráfico con el GPS ¿no? de Google, que hice ahí nada más el trazo. Y la metodología, que es la metodología con la que he trabajado, les repito, como los últimos 10 años, que se llama Modelo Epistemológico de la Frontera, donde lo que hago es, en este lado, poner las categorías con las que he trabajado los últimos años, que es frontera de la securitización, frontera regional, frontera local, con las instituciones como Estado de Derecho, soberanía, gobernanza, y otros elementos que ahora trataré de explicar de forma breve y lo más sintética posible. Entonces, lo que hago en estas matrices, que esta sería una matriz conceptual, lo que hago es cruzar la información en redes de significado que me permitan llegar a ciertas conclusiones, que en este caso serían como la reconfiguración de las mismas instituciones con las que estoy trabajando, como soberanía, ciudadanía, territorio. Y este es otro momento que junta otra investigación que empecé a hacer en la Unión Europea y después la traje al caso de México, que viene o deviene de la lectura de Jacques Derrida, de este proceso autoinmune, donde propone 3 momentos del proceso autoinmune. Ya se me perdió aquí está, que sería suicidio simbólico y estratégico, trauma, lo peor está por venir, y repetición, círculo vicioso de la repetición y fármaco. Que esto es completamente filosofía política, lo llevo a la filosofía política. Y lo que quedaría dentro, desde mi perspectiva, es ontología social. Es decir, yo empecé estudiando las fronteras desde la literatura. Hice primeramente un análisis comparativo entre literatura chicana y literatura del norte de México. A partir de ahí me brinqué a la filosofía de la cultura para estudiar modelos de sociedad en las zonas de convivencia fronteriza, que es una categoría que también trabajo en diferentes continentes. Entonces, después de abarcar la filosofía de la cultura con teóricos como Fournet Betancourt, Catherine Walsh, Léon Olivet, el mismo Villoro, y los franceses que sigo estudiando hasta ahora, Etienne Balibar, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy. Entonces, después de hacer este estudio en filosofía de la cultura, decidí transitar hacia la ontología social y la ontología política para justamente dar cuenta a nivel teórico de cómo podríamos nosotros realizar una teoría más cercana a la política social que en ese momento se estaba llevando y de la cual yo estaba formando parte por estar trabajando justamente con la sociedad civil y haciendo incidencia y reuniéndonos con pues la gente del instituto, con la gente de la unidad de política migratoria. Entonces estaba tratando de tender los puentes entre la academia, la sociedad civil y el gobierno. Y de ahí pues entonces salen como diferentes elementos o diferentes circunstancias, contextos que me permiten actualizar lo que yo ya había hecho en el libro de 2014 que se llama Epistemología de la Frontera y se cruza o se atraviesa con el tema de la caravana migrante de 2018 y el cambio de gobierno. Entonces, la lectura de la matriz sería, por ejemplo, podemos hacer una lectura horizontal, tomando solo una de estas líneas, o una lectura vertical, tomando otra de estas líneas. Lo que me interesa recuperar de aquí son como conceptos que no están tan trabajados como este de comunidad revocada,
que es de Yanlun de Nancy, y es justamente como las comunidades que nosotros podemos ver justo ahora en lo que pasó en Matamoros. El hecho de que estuvieran las personas solicitantes de refugio o de asilo en Matamoros, en estos supuestamente espacios de refugio, eso alude a esta noción de comunidad revocada, pero que se junta con este austericidio, que es evidentemente un concepto de Boaventura, este austericidio en la política de acogida, que lo vimos sobre todo el primer año del gobierno de López Obrador y este año de pandemia, a pesar del aumento considerable de personas solicitantes de refugio en el país. Y reterritorializar la condición de refugiado evidentemente tiene que ver con este mapa que ya les presenté antes, que es cómo se internalizan las fronteras en un ejercicio inverso de lo que había sido el sexenio previo o el sexenio de Peña Nieto, que el sexenio de Peña Nieto externalizaba las fronteras. Otro de que aquí está, ¿no? Este concepto de frontera interregional, o esta categoría de frontera interregional, que es la que les digo que es la última de las 10 categorías. Entonces sería frontera interregional, y la lectura sería cómo se internaliza la frontera, cuáles son los mecanismos gubernamentales del Estado de Derecho que permiten internalizar la frontera, que implica a nivel de soberanía reterritorializar la condición de refugiado, a nivel de gobernanza, cómo impacta el austericidio en la política de acogida, y finalmente qué instituciones se ven más afectadas o menos afectadas, y en este caso la ciudadanía, no solo entendido la ciudadanía de los mexicanos y las mexicanas, sino en realidad la ciudadanía de las personas que están en movilidad o el tránsito por el país. Entonces esa es la metodología que ocupo, que desarrollo para hacer como el trabajo de investigación. Es la metodología que llevo usando ya muchos años y la he probado en diferentes continentes, bien o mal las categorías con las que he podido trabajar dan cuenta de la interacción entre política pública o política social y participación en la sociedad civil. Entonces, ya nada más para terminar, quiero leer una parte de lo que desde mi perspectiva fueron los 5 momentos de este llamado éxito de la política mexicana, que en varias presentaciones afirmó Marcelo Ebrard el año pasado, sobre todo el año pasado. Este año, evidentemente con pandemia, pues ya no, el tema como de migración pasó a un quinto plano. Entonces, primer momento, recuperar el control de la política migratoria y la defensa de los derechos humanos que había sido cedido a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia en las pasadas administraciones. Para ello fue necesario reforzar las actividades de control del Instituto Nacional de Migración mediante la participación de la Guardia Nacional en el resguardo de las fronteras. 2. Actuar con base en el modelo de ACNUR, la OIM, la ONU, en el marco de la firma del Pacto Mundial sobre Migración, que promueve una migración global ordenada, regulada y segura. Ello hizo necesario desplazar la política migratoria de la que tradicionalmente se había encargado la Secretaría de Gobernación hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo la batuta de Marcelo Ebrard. Que esto yo lo vi en Europa en 2016 cuando estuve haciendo trabajo de campo con el tema de los refugiados sirios. O sea, hubo un completo desplazamiento hacia ACNUR. Todo se depositó en ACNUR. 3. Negociar con Estados Unidos la firma del TEMEC a cambio de realizar control migratorio en el sur de México. Para ello se trazó una frontera interregional en el Istmo con la intención de lograr la integración y el crecimiento económico de la región mediante la implementación
de Desarrollo Integral para Centroamérica, avalado por la CEPAL. 4. Fortalecer la presencia de los y las mexicanas en el exterior mediante un cuerpo diplomático más proactivo en las embajadas y consulados, especialmente en Estados Unidos, y con mejores formas de recaudación de remesas, segundo ingreso de divisas al país. Y por último, redactar una política migratoria que permita a México erigirse como el país administrador de los flujos migratorios continentales y transcontinentales que intentan llegar a Estados Unidos. Con este propósito se conformó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria en septiembre de 2019 y se echó a andar el programa espejo entre Estados Unidos y México denominado Protocolos de Protección a Migrantes, MPP por sus siglas en inglés, y Quédate en México, enero de 2019, que fue suspendido un año después de su creación en Arizona por incurrir en violaciones al derecho de asilo de las personas migrantes o solicitantes de refugio, febrero de 2020. Entonces esos fueron los 5 puntos de partida que yo pude observar en las mesas de negociación en la transición, porque era representante de un colectivo muy grande. Entonces yo estuve trabajando 6 meses de junio a diciembre de 2018 con los encargados de transición del gobierno de López Obrador, y ahí ya se empezaba como a tejer estos 5 puntos que hasta con la pandemia iban logrando este éxito al que se refería constantemente Marcelo Ebrard. Gracias. Para mí, como tal, no sería una nueva intención de mi trabajo intelectual, porque en realidad desde que empecé a estudiar las fronteras, que fue, pues les digo, la tesis de doctorado la terminé en 2008 y ya fue la tesis de del estudio comparativo, y ahí había muy poca gente estudiando las fronteras. En realidad solo estaba el COLEF como tal estudiando, y en realidad el COLEF estaba estudiando migración. Y como estaba estudiando en Europa, tenía como acceso a otros textos de los que da cuenta Bruno, ¿no? La escuela finlandesa, por ejemplo, es muy potente, la escuela holandesa también es muy potente en el estudio de fronteras, solo que ellos lo trabajan justamente desde las metáforas y desde los estudios culturales. En esa época hacían trabajo de los estudios culturales, estudios literarios, los critical legal studies, ¿no? Que es como toda la rama que también desarrolla Derrida, Balibar. Y entonces yo al formarme en esa escuela europea, francesa, finlandesa, holandesa, pues veía que en 2008 los estudios fronterizos en México en realidad no existían, pero sí existía el centro, ¿no? El COLEF, que conocemos todos. Entonces, en ese momento empecé justamente a realizar este modelo epistemológico de la frontera. Es decir, hace falta teoría hecha en nuestras localidades, en nuestro país, en nuestros contextos, y la idea de justamente preparar este modelo con estas categorías desde aquí era dar cuenta de lo que estábamos nosotros viviendo, pues ya entrados en este siglo, considerando evidentemente el cruce de frontera con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre Estados Unidos y México, y a partir de ahí como hacer todo un análisis comparativo entre diferentes contextos, diferentes continentes y diferentes momentos. Entonces yo diría que no, pero me gustaría como leer, nada más con esto termino, me gustaría leer el cierre del libro, que es el apartado 5 y es muy cortito, que es lo que yo veo ya como a 15 años o a 20 años de estar estudiando las fronteras. Es interesante lo que sucede con los estudios fronterizos en época de COVID. Llevo años estudiando el fenómeno y es la primera vez que la perspectiva comparada tiene tanto eco en los análisis e investigaciones que se están proponiendo, con su respectivo énfasis en el fenómeno migratorio, en todas las latitudes. Por otra parte, el cierre de fronteras en prácticamente todo el mundo ha hecho que se volteen a ver las fronteras. Incluso gente que vive en la frontera y no hacía estudios fronterizos están volteando a ver sus propios contextos.
realizando abordajes estéticos, narrativos, ontológicos, epistemológicos, metodológicos y un largo etcétera. Me encanta que, como diría Spinoza, nos dé por la potencia de afectar y ser afectados en época de COVID. Espero que este libro dé cuenta de ello y sirva de inspiración para redactar políticas migratorias y fronterizas en beneficio de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Entonces, yo animaría a que se hicieran más epistemología en los contextos que cada una de ustedes ha presentado, que a mí la verdad es que me encanta que podamos discutir ya en un nivel mucho más teórico con otras categorías que habían sido como las categorías como muy presentes en la discusión durante los últimos 10 años. Gracias.